Cuando tú pones en poco la palabra de Jehová, Dios te pondrá en poco a ti también. Fue lo que le pasó a Saúl, no a Esaú, a Saúl el rey. Cuando Dios le habló a través de Samuel, le dijo, ve y elimina a Amalek. Dice la Biblia que Samuel le dijo, entonces pones en poco la palabra de Dios, pues Dios te acaba de cortar a ti. Ahora, tú leíste algo interesante, dice que él venía del campo, porque Esaú tenía cualidad y aparentemente Jacob no tenía ninguna, porque la Biblia no muestra las cualidades de Jacob al momento. Esaú era un buen cazador, sabía cazar, sabía apresar la presa, sabía traer la comida, tenía ciertas cualidades que por eso Isaac ama a Esaú, porque le ve ciertas cualidades, cierta valentía, cierta hombría, fuerte, capaz. Y Jacob aparentemente no tenía ninguna cualidades, pero no era así. Las cualidades de Jacob estaban en su corazón. Pero hay un punto importante por lo cual muchos de nosotros podemos terminar perdiendo la bendición de Dios, la comunión con Dios y esa relación en desarrollo que estamos teniendo. Y es que tú leíste que dice que él venía del campo cansado, cansado y con hambre. Y cuando Jacob lo vio, que estaba haciendo aquel guisado, él le dijo, dame, y ahí es donde hacen el trato, y Esaú jura y le dice, toma la primogenitura para ti. Pero una de las cosas que llevan a Esaú a menospreciar la primogenitura fue ceder a su necesidad. Le dio más importancia a un plato de lenteja, a una comida, que a una vida próspera que Dios tenía, o mejor dicho, a una profunda relación con Dios. Primero, cedió a su necesidad. Quien habla ese día frente a Jacob es el estómago de Esaú, no Esaú. Él prefirió complacer su estómago que mantener el pacto que Dios había hecho con Isaac. Número 2, estaba cansado. El cansancio le hizo no pensar ni analizar. Y una de las cosas que va a matar a cualquier mujer y hombre de Dios, primero, cuando cede a su necesidad, cuando deja que la necesidad sea la que le dé dirección y le domine, cuando no somos guiados por el propósito y el principio de Dios en nuestros corazones. Uno debe de aprender, Jesús nos enseñó que el secreto del poder es no ceder a uno mismo, sino ceder a las, ¿cómo lo llamaríamos? Ceder a los beneficios del reino, ceder a la voluntad de Dios, no ceder a uno mismo, sino ceder a Dios. El que quiera venir por de mí, niéguese a sí mismo. La negación es la que nos da acceso para poder estar libre y cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando un hombre, como lo hizo Esaú, como lo hizo Saúl, el rey, que se dio a la necesidad del pueblo y dejó vivo al rey, a las vacas gordas, eso le hizo que Dios lo cortara. Elías tiene necesidad, se seca el arroyo, los cuervos no traen pan, no hay comida, pero Elías se mantiene a donde Dios le dijo, a pesar que ya no hay provisión, pero él espera la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios le dice, Elías, vete a la viuda de Sarepta, porque yo me he provisto allí yo te sostendré. Elías se mueve, no impulsado por una necesidad, sino por la dirección de Dios. Entonces, la necesidad, si cedemos a ella fuera de la voluntad de Dios, nos puede sacar del plan y el propósito eterno de Dios. Dios rechazó a Saúl, al rey Saúl, porque éste menospreció y puso en poca la palabra de Dios. Eso es apagar al espíritu, de lo cual habla Pablo. ¿Cómo tú apagas el espíritu? Cuando tú menosprecias las cosas del espíritu. Cuando él profetiza y tú lo menosprecias. Cuando él quiere hacer algo y tú no le das valor. Ahora, Esaú, del cual estamos hablando, primero se dio la necesidad y segundo, el cansancio. El cansancio, yo he estado tratando conmigo, estoy preparando algo sobre eso, es el causante de que no disfrutemos de la presencia de Dios, de que no miremos con claridad la visión, de que nos detengamos en el camino cuando debemos de mantenernos en acción. Recuerda que el profeta joven se cansó en el camino después de haber hecho esas señales y lo alcanzó el profeta viejo. Fue el cansancio lo que el enemigo aprovechó
para distorsionar la mente del profeta joven. Y el cansancio es peligrosísimo. Entonces Esaú viene cansado del sol, de correr detrás de una oveja, de una cabra, de lo que sea. Viene cansado, y el cansancio toma poder sobre él. Y él comienza a hablar y actuar bajo un cansancio. Recuérdate que cuando Israel cruzaba por el desierto, Amalek se levantó en contra de ellos y se le opuso. Y Josué se levantó con algunos guerreros y fue a pelear, mientras Moisés mantenía la vara arriba. Cuando la vara o el brazo, dice, cuando el brazo de Moisés, no la vara, el brazo, se cansaba, prevalecía Amalek. Hasta que vinieron Ur y Aarón, y se sentó uno a la izquierda, uno a la derecha, y le agarraron la mano. Y de esa forma deshizo Josué a Amalek aquel día, pero quedó gran pueblo vivo. Lo interesante de eso son dos cosas. Primero, ¿cómo es posible? Un hombre que su rostro brillaba, que llegó a brillar. Un hombre que conoce y vio la gloria de Dios. Porque hasta este momento creo que hay pocos seres humanos que han tenido un encuentro tan especial con Dios como Moisés. Un hombre que divide el mar rojo golpeándolo con la vara. Todo se reduce, el poder mengua y las cosas de Dios dejan de funcionar. El poder deja de fluir cuando el brazo humano se cansó. El brazo humano se cansa y el brazo de Dios se detuvo. Y Amalek ganaba. ¿Por qué te llevo aquí? Porque exactamente el cansancio es lo que nos puede detener. En el caso de Saúl, una de las causas por las cuales él menospreció fue por el cansancio. Pero trayéndolo ahora a nosotros espiritualmente, el cansancio puede ser una de las causas principales que no nos deje disfrutar la presencia de Dios en la mañana. Si tú te levantas, tú lo puedes probar. Tú te levantas, tú te acuestas a la 1 de la mañana, mirando internet, leyendo esto, lo que sea, y te trata de levantar a las 5. Tú vas a orar, pero tú no vas a disfrutar la presencia, porque el cuerpo está cansado. Ahora, acuéstate a las 10 y media, bien temprano, levántate a las 5 con el cuerpo fresco. Te garantizo que vas a disfrutar al instante la presencia de Dios. En el cansancio Dios no opera. ¿Me está entendiendo? Sí, claro. Entonces, solo piensa por qué todas las escuelas, el 90% dan clase por la mañana. La mente está fresca, está descansada. En el béisbol, yo que jugué mucha pelota, normalmente todos los entrenadores te entrenan en la mañana, en todos los deportes. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo está descansado, es receptivo, está abierto. Entonces el cansancio es un peligro. Y Amalek es un espíritu que no te ataca con adulterio ni fornicación, sino con cansancio. Te carga, te sobrecarga, te presiona hasta que te lleva un estrés. Se dice que la segunda causa de cáncer en el mundo es el estrés. El estrés te mata. Entonces es impresionante que Dios le dice a Moisés: habrá guerra entre Amalek y mi trono para siempre. O sea, eso es algo que debemos luego en algún programa que tú me invites a que hablemos sobre Amalek, porque este no es normal. Es el único pueblo que Dios dice habrá guerra contra ustedes para siempre. Fíjate eso, es el único pueblo. Ahora, volviendo a lo de Esaú. Primero, cansado. Segundo, su necesidad. Pero la Biblia dice cuál es la causa principal por la cual Esaú se comportó de esa forma. Mira lo que dice aquí en Hebreos 12, versículo 16. No sé si tú lo tienes. Imagino que ya te había buscado todo eso. Pero fíjate lo que dice aquí. Primero, en el verso 17, Dayana, dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepintiéndose, aunque la procuró con lágrimas. Lloró por ella. Esaú, cuando se dio cuenta de lo que perdió, se arrepintió. Pero el arrepentimiento no lo ayudó a alcanzar el favor de Dios, porque la había menospreciado. Y Dayana la buscó con lágrimas. Entonces, no sé si tú has visto gente buscando cosas con lágrimas y de pronto no la reciben. Esaú se arrepintió y aunque la procuró con lágrimas, no la alcanzó. Pero oye, ¿cuál fue la causa por la cual él no la alcanza? Verso 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
El problema principal de Esaú fue que hizo profano la heredad, la bendición, la primogenitura de Dios. La profanó, no le dio valor. Así es. La puso en poco, no sabiendo que era la herencia de Jehová, que iba a caer sobre él y sobre su descendencia. Y dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Jacob no hizo nada ilegal. De hecho, Jacob era el que iba a recibir la bendición, pero Jacob la legalizó ante los hombres, la compró y Esaú se la vendió. Entonces, el problema es que Esaú era un profano en su corazón y de esa forma menospreció la primogenitura. ¿Y qué punto tan importante acabas de resaltar acerca de la condición del corazón que había en Esaú? Esaú tenía un corazón totalmente desconectado hacia la responsabilidad de la obra de Dios. Dios había escogido a Jacob desde el vientre de su madre, pero Esaú se había detenido en las opciones carnales. Punto importante que sacaste a relucir acerca del cansancio. O sea, lo que produjo en él la desesperación de su carne, el no abstenerse al deseo de esto, menospreciar la primogenitura tan solo por un plato de lenteja, llevarlo a una conexión actual, y es algo que nosotros ahorita debemos de analizar y de pensar y de llevarnos al contexto actual de lo que pasa actualmente. ¿Cuántas personas saben que hay una bendición de Dios para ellos? Pero no se imaginan que por causa de menospreciar la primogenitura que representaba responsabilidad, trabajo, cuidado y herencia, por causa de menospreciar la primogenitura, lo que él lloró, la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 27, donde nos vamos a estar introduciendo un poquito más, que es cuando su madre escucha a Isaac diciéndole a Esaú: vete y búscame un guiso porque yo te voy a bendecir, te voy a dar la bendición. Y cuando hablamos de la bendición, hablamos de algo muy diferente a lo que era la primogenitura. Entonces, cuando vemos esta situación, ella escucha, todos conocemos la historia, lo puedes leer en tu casa en el libro de Génesis capítulo 27, ella escucha el movimiento que hace su esposo y dice: vamos a adelantarnos, vete a buscarte un becerro, vamos a hacerle el asunto a tu padre, vamos a llevárselo. Pero ¿cómo, mamá? Él puede descubrirme porque yo soy lampiño, mi hermano es velludo. No te preocupes, no vamos a hacer. Se procreó algo, le creó una ropa, lo llevó, y cuando se presenta delante de su padre, Jacob se presenta con el alimento, su padre come y dice que queda satisfecho y le da la bendición. Y dice la Biblia en el libro del mismo Génesis capítulo 27 del 28 al 29, dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Okay. Esa bendición que recibe Jacob es la bendición que le pertenecía a Esaú por causa de ser el hijo mayor. Pero vemos que Dios, como dice el libro de Romanos, Dios había escogido la vida de Jacob por encima de la de Esaú. Ahora, cuando veo esto y me concuerdo a lo que leíste en el libro de Hebreos capítulo 17, veo lo que dice también aquí en el verso 38. Y Esaú respondió a su padre, después que él se da cuenta que le fue quitada la bendición, dice: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Él exclamó por la bendición, pero nunca le dio valor a la primogenitura. Y ahí es donde quiero conectar. Porque la realidad es que por muchos años nosotros hemos pensado que él solamente menospreció la primogenitura. Él se olvidó de que la primogenitura era lo que lo conectaba a la bendición. Y yo creo que tenemos que tener eso bien claro. Muchas personas piensan y dicen: bueno, yo quiero la bendición de Dios para mis hijos, quiero la bendición de Dios para mi casa, quiero la bendición de Dios para mi finanza, quiero que Dios me bendiga, Señor bendíceme, y hacemos la oración del chivo. Y pensamos que todo es para nosotros y nos olvidamos que para que esas bendiciones lleguen a nosotros hay un mandato que Dios nos ha trazado. Y es como decía el salmista, creo que lo tengo aquí, el salmista Chet en el libro de los Salmos 119, uno de los salmistas que escribió el Salmo 119, el más largo de la Biblia, dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos.
Hay bendiciones de Dios que no van a llegar a nosotros solamente por el simple hecho de que somos hijos de Dios. Dios ha determinado bendecirte, pero también Él te ha otorgado una responsabilidad y un compromiso. Esaú pensó que por la simple razón de él ser el hijo mayor y menospreciar la primogenitura, él tenía acceso, porque su padre Isaac no sabía lo que había pasado aquí. Si leemos la Biblia en el capítulo 27, vemos que había parcialidad. El papá aceptaba más o amaba más a Esaú y la mamá amaba más a Jacob. Había un problema de diferencia, de favoritismo. Entonces, esta situación visualiza algo concreto. Isaac no sabía que ya Esaú había vendido la primogenitura. Él no le había dado el valor a esa bendición que Dios le otorgaba, porque él no quería responsabilidad. Y aunque tenía ciertas cualidades y aunque tenía ciertas acciones, el corazón de él no se direccionaba hacia lo que Dios quería. Entonces, eso es lo que vemos hoy en día. Vemos a una generación que exige bendición de Dios, que llora por la bendición de Dios. Señor, bendíceme, pero no se comprometen a cargar la responsabilidad que tienen que cargar, el compromiso. Bueno, sí, yo te voy a bendecir, pero Dios te dice, tienes que moverte a tal lugar y preferimos quedarnos en el lugar en donde estamos y exigimos bendición cuando no obedecemos a Dios. La bendición de Dios, como dice el salmista aquí, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. O sea, esto no es gratis. Esaú pensaba que la primogenitura, que la bendición era gratis, pero él no sabía que para obtener esa primogenitura, esa bendición de Dios, tenía que ser responsable con la primogenitura. ¿Qué es para mí la primogenitura? La primogenitura tiene mucho. Pero vamos a reducirlo a un pensamiento. A un pensamiento, responsabilidad. Simple y llanamente. Si yo soy el primogénito, tengo que seguir al Dios de mi padre. Así es. Tengo que relacionarme con el Dios de mi padre. Así es. Todo el que tuvo la primogenitura, Dios se le apareció. De la descendencia de Abraham. Dios venía y decía, contigo es el asunto. Vamos a hablar. Porque sobre ti cae la continuidad de lo que yo comencé con tu padre. Entonces, por eso es que Dios habla, y de hecho, por eso es que Moisés se le revela el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios siguió al que tomó la responsabilidad de la primogenitura. Entonces hay gente que quieren la bendición, pero no quieren servir al Dios de sus padres. No quieren serle fiel al Dios como le fue fiel su primer padre o su primera generación. Jacob se relacionó con Dios como lo hizo Isaac. Jacob habló con Dios como lo hizo Isaac. Y Dios habló con Jacob como habló con Isaac. Y los tres patriarcas principales de Israel es Abraham, es Isaac y es Jacob. Y los tres fueron a Berseba. Los tres tuvieron un encuentro sobrenatural con Dios. Los tres se relacionaron. Por eso es que ningún pasaje de la Biblia menciona que Dios se relacionó con Esaú. Jamás. Esaú no vio ni siquiera un pajarito angelical. No vio nada. Pero Jacob hablaba con los ángeles. Isaac tuvo encuentros celestiales. Abraham igual. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la primogenitura, tú haces un pacto para servirle al Dios que le sirvió a tu padre. Cuando Él se te revela, cuando Él viene hacia ti. Entonces, hay gente que quiere la bendición, porque la bendición es la manifestación de la primogenitura. Las abundancias. Exacto, la bendición son las hojas del tronco que es la primogenitura. La primogenitura para mí representa un compromiso con Dios, de serle fiel, de cumplir su propósito, de andar en sus caminos, de caminar según su propósito. Para que la genealogía del Mesías pueda manifestarse, yo tengo que caminar en su propósito. Entonces, Jacob entendió esto, no solo la bendición, él entendió que podía conocer al Dios de sus padres. Por eso es que Jacob, de una forma u otra, ya estaba entrenado. No te creas que Jacob no era ajeno a lo que estaba sucediendo. Su mamá le había de alguna forma u otra dado instrucciones de lo que Dios había revelado. Así que Jacob quería tener un contacto con el Dios de Isaac, pero si no era primogénito no lo podía tener. Tenía que ser primogénito para poder tener eso. Entonces ahí donde Jacob de una forma u otra legaliza lo que le pertenece ante los hombres. Entonces cuando Dios se le aparece en Betel, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y yo estaré contigo y no te abandonaré, no te dejaré. Fíjate que Dios no le dice, ¿qué hiciste? Engañaste a tu hermano. Porque para Dios nunca ha sido un engaño. Jacob nunca engañó a Esaú delante de Dios.
Pues un Dios tan justo le hubiese reprendido la injusticia o el robo. Jacob, ladrón, engañaste a tu hermano. No, Dios no le habla de eso. Dios le dice, tan cierto que no te abandonaré ni te dejaré hasta que no cumpla todo lo que yo te he dicho. Y estaré contigo y te bendeciré donde quiera que vaya. Y él levanta aceite y unge la piedra. Y ahí donde él dice, cuán tremendo este lugar. Dios apoya a Jacob y le sale al encuentro en el desierto. Jacob tiene que salir huyendo. Ahora, de ahí en adelante, por eso es que cuando tú tomas la primogenitura o el compromiso de servir a Dios, Él te aparece en un momento, te hace ver escaleras, te hace ver ángeles, te hace soñar con Él, pero en otro momento te puede quebrar un hueso. Porque ya que tú decidiste darle continuidad al propósito de Él en la tierra, si Él tiene que torcer algo en ti, lo va a torcer. Por eso es que a Esaú Dios nunca le torció un hueso. A Esaú, pero tampoco nunca se le apareció. Jacob, Dios se le aparece, le desconyunta acá el muslo. ¿Cuántas cosas vivió Jacob? ¿Cuánta corrección de Dios? ¿Por qué? Porque Dios tenía y iba a hacer algo con Jacob. Mira, la gente de hoy en día quiere la bendición, pero no quiere serle fiel a Dios, no quiere servirle a Dios. En las campañas de más de 10, 20 años atrás, veo eso constantemente. Hay gente que solo vienen a la campaña porque tienen un cáncer y lo único que le interesa es que sean sanados. Tú le dices, ¿quiere a Jesucristo? No, ahora no. ¿Quiere la oración para que te sane el cáncer? Oh, yo tengo fe. ¿Ve? Quieren la sanidad, pero no quieren relacionarse con el que sana. Entonces, ¿para qué sanarlo? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia si no te interesa el Dios que te quiere sanar? Entonces, más que la bendición, está el compromiso de conocerlo, de caminar con Él. Jacob caminó con Dios y aún en las tierras de Labán, mira qué cosa tan profunda. Labán no pudo engañar a Jacob más porque Dios estaba con él. Cuando tú decides estar con Dios, Dios decide estar contigo. Es lo que hablaba una noche. Dios envió a Josué, pero Dios fue con Josué a la batalla. Entonces la gente, Dayana, es como esto. Esto es una botella de agua. La gente quiere la bendición. El agua está dentro. Ahora, la primogenitura es todo el proceso. Es el compromiso de serle fiel. Jacob jamás juró por otro Dios que no fuera Jehová. A Jacob nadie le podía hablar de dioses porque él tenía un pacto. Por eso él anhelaba la primogenitura, pero sabía que desde el momento en que tomara eso, no podía haber otro Dios que no fuera Jehová. Entonces, Jacob es el hombre que ha engañado, pero aún así prospera en medio del engaño, porque tenía la bendición. Ahora, tener la bendición es otro tema más profundo. Sí. Tener la bendición es coger un pedazo de rama y dársela a comer a una oveja, y la oveja para pinto. No es la rama, no es la oveja, es la bendición que manifiesta la primogenitura. Tener la bendición es que tú prosperas donde otros mueren. Es que tú creces donde los enanos están. Es que tú comienzas a caminar en dimensiones donde otros no la pueden ver. La bendición de Dios te hace alcanzar cosas sin tus cualidades. Es por la gracia y la benevolencia de Dios y por ese pacto que tú abrazas de serle fiel a Dios. Entonces la gente quiere el agua, pero no quiere quitar la tapa. La generación, parte de la generación en la cual estamos hoy, no quiere pagar un precio. No quiere pagar un precio, no un precio para tener bendición, no un precio de serle fiel a Dios, un precio de amarlo, de quererlo, de desearlo a Él. Porque de la presencia de Dios sale todo tipo de bendición. Pero el mundo cree que puede obtener algo de Dios sin tener a Dios. Ese es el problema. Queremos algo de Dios, pero no queremos a Dios. Entonces, yo veo eso en las campañas. Viajan de lejos. Yo quiero un milagro, pero no quieren hablar con Dios. No quieren dejar su vida de pecado. Pastor, yo tengo una enfermedad. Quiero que Dios me sane. Perfecto, lo sana. Pero quieren seguir en las drogas, quieren seguir en el alcoholismo, quieren seguir en el adulterio. O sea, no le interesa un compromiso. Lo que le interesa es un beneficio. Entonces, más que la bendición de Dios, yo creo que lo más grande
es poder relacionarse con Dios de forma sobrenatural. Fíjate lo siguiente. Jacob amó a Raquel, si mal no recuerdo. Cuando Raquel, Jacob y toda su familia salen de la tierra de Labán, Labán los alcanza, porque se sorprende que se fueron. Y escucha esto, es impresionante. Labán se queja y dice, alguien me robó mis dioses. Pero no fue Jacob, fue la mujer de Jacob. Raquel. Y dice la Biblia que buscó en el campamento de Lea y no encontró. ¿Y qué dijo Raquel? Raquel se sentó encima de sus dioses. ¿Y qué dijo al padre? Tengo la costumbre, estoy sangrando, no puedo pararme. ¿Y qué dice Jacob? Mira el poder de alguien que carga la bendición inconscientemente. Por eso es que uno tiene que medir sus palabras. Dice Jacob, el que tenga los dioses, el tal muera. ¿Cómo murió Raquel? Se cree que desangrada. Sí. Exactamente. Entonces, el hombre de Dios debe de entender que más que la bendición está la primogenitura, que nosotros la interpretamos como el compromiso, con Dios, el valor de estar con Dios. Entonces, quieres el agua, pero no quieres quitar la tapa. Entonces, para tú poderte beber la bendición, tienes que quitar la tapa. Está dura. Hay gente que simple y llanamente no anhelan el proceso. No quieren. Cuando llega el momento de proceso, ellos no quieren. Ellos quieren el agua, pero no el proceso para conseguir el agua. Entonces, en el proceso de la bendición está la primogenitura. Entre Dios, primogenitura, bendición. Bendición está aquí, primogenitura, y Dios está aquí. ¿Me sigue? Ahora, para esta bendición llegar aquí, tiene que pasar por la primogenitura, que es el proceso donde Jacob va a la tierra de Labán, conoce dioses extraños, pero no lo adora, porque tiene un compromiso. Entonces, literalmente, el tener la primogenitura, en este caso espiritualmente hablando con nosotros, es tener ese compromiso, ese pacto de servir a Dios y de tener una relación profunda con Él.